Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Sí. Soy Jesús. Adelante, Jesús. Mire, pues la pregunta mía va dirigida en el sentido de que cuando se decía que Jesucristo, que había, anunciando el Evangelio a los pobres, ¿qué se entiende ahí por pobres? Bueno, vamos a ver. Los pobres pues, son entendidos en la Sagrada Escritura pues de dos maneras, que son complementarias, por cierto, no son opuestas. Los pobres de Yahvé y los pobres materiales, que digamos por pobres de espíritu, son aquellos que están abiertos a la palabra de Dios, aquellos que están hambrientos y sedientos, ¿no?, de la revelación del Señor. Que al mismo tiempo es mucho más fácil que los pobres de espíritu sean los pobres materiales, porque cuando uno tiene una riqueza material muy grande, es difícil que sea pobre de espíritu, porque está demasiado o tiene mucha probabilidad de estar apegado a los bienes materiales. Por eso la pobreza de espíritu y la pobreza material, aunque son dos cosas distintas, están bastante ligadas la una a la otra. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Alejandro de aquí de Madrid. Adelante, le escuchamos. Esto ni es pregunta. Bueno, lo que le voy a decir es lo siguiente, que leí hace tiempo que los ateos son testigos de que Dios existe. Porque si no existe Dios, no habría ateos. Y como Dios existe, es por lo que hay ateos. De acuerdo, sí, por su aportación. Yo, desde luego, yo he solido comentarlo un poco de otra manera un poco distinta a la de usted, pero vamos, creo que también es confluyente. A mí, personalmente, me sorprende que algunas personas hagan una batalla de la demostración de su no existencia de Dios, de esa creencia que ellos tienen, o, por ejemplo, que se liguen en asociaciones anticatólicas, que paguen anuncios, que pongan dinero para que en unos autobuses se diga que Dios no existe, ¿no? Vamos a ver, a mí no se me ocurriría poner dinero de mi cartera para decir que no creo en los ovnis, porque no me importa, o sea, como no existe, no me importa. Ahora, yo cuando veo a alguien que de una manera tan rabiosa, no solo dice que no cree en Dios, sino que es que tiene que combatirlo y tiene que hasta poner dinero para... Oigan, mire usted, es que la fuerza y la rabia con la que usted dice que no cree, casi lo que está manifestando es que no tiene la conciencia tranquila. Porque es que si tuviese la conciencia tranquila, yo es que no se me ocurriría hacerme, no sé, montar un club para luchar contra algo que creo que no existe. Eso es que yo me voy a hacer, ¿no? Voy a hacer fans o voy a fundar un club contra la existencia de los fantasmas. Pero a mí, ¿qué más me dará? Yo voy a dedicar mi vida a lo que creo, no a lo que digo que no creo. Pero claro, a ver si va a ser que en el fondo sí creo. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Adelante. Me llamo Pepi y soy seguidora suya del programa diario. Adelante. Vamos a ver, estoy nerviosa porque lo que le quiero decir es bastante importante para mí. Vamos a ver, de todo esto que está pasando con los jóvenes, de profanar capillas y contra la iglesia y eso, aparte de eso, sin tanto ruido, aquí en mi pueblo, por ejemplo, que somos de unos 10.000 habitantes, todos los jóvenes que han pasado por yo soy catequista, por nuestra parroquia y eso, se nos han ido por el camino de la perdición. Con tanta, no sé, yo creo que es una batalla ganada de Satanás, de momento. Entonces yo pienso, lo tengo como un sentimiento muy fuerte, que estos chicos habrá que salir a por ellos, a la sociedad, ¿no? Y una forma sería una forma, pues, la mejor, ¿no? Sería en la iglesia, ¿no? Media hora antes, por lo menos, del sábado y domingo, de las misas del domingo, que ellos nunca van, pero por lo menos que estuviera puesto en la puerta de la iglesia, puedes confesarte a tal hora, ¿no? Que hubiera un gran cartel, o bueno, un mediano, que estuviera una referencia, por lo menos para las madres que lo vieran, podamos en cualquier momento oportuno decirles, mira, no puedo más contigo, ¿por qué no te pasas a confesar? ¿O por qué no te pasas a hablar con don Juan o don Pedro o don Francisco, no? Entonces yo creo que sería una referencia, pero una cosa que no fuera un domingo sí y otro no, que fuera una cosa inamovible, que fuera seguro que está el sacerdote allí media hora antes de cada fin de semana, esperando
que acudan o que de alguna forma pues se puede, no sé, ya le digo, de boca a boca podemos decir, oye, ¿por qué no? Yo de mis chicos de la catequesis que me los encuentro por la calle me dan unos abrazos, me quieren mucho a mí, pero a la Iglesia ni a Jesús, pues no lo sé, porque ellos no aparecen nunca por ahí. Entonces sí será mi inquietud grande, padre, de saber que sepamos, que los que vamos muy a menudo, pues que también tenemos que confesar, por supuesto, pero los que están alejados con tantas cosas que les da el mundo, que están perdidos, que tienen los ojos tristes, porque yo los observo y mi hijo el primero, los ojos tristes, de que no encuentran dónde, no tienen felicidad. Muchas gracias, padre. De acuerdo, bien. Pues sí, la verdad es que obviamente la Iglesia tiene que tener un celo especial hacia ese mundo joven. Bueno, también es verdad que hay que no se circunscribe a los jóvenes, que también hay muchos sectores de personas adultas que están bien alejados. O sea, que también quizás en un tiempo hablamos mucho de la fractura en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, y hay que decir que también hay generaciones también hay grandes sectores de adultos que están también a por uvas, como se dice. Bien, yo creo que tiene razón el oyente de la importancia de una disponibilidad plena por parte de la Iglesia. Mi experiencia es también que a veces, por ejemplo, el acercarse al sacramento de la penitencia por parte de los jóvenes no es tan fácil que se haga meramente con el establecimiento de unos horarios que tiene que haberlos, los horarios constantes, pues decía el oyente antes de la Eucaristía, pues muy bien, etcétera, sino que incluso tenemos nosotros que suscitar esa conciencia de la importancia de acercarse al sacramento de la confesión y yendo a buscarles, teniendo con ellos encuentros personales, encuentros directos, etcétera. Es decir, que yo recuerdo de haber celebrado muchas, muchas confesiones con los jóvenes, pues no únicamente, yo diría que la mayoría de las que he celebrado, posiblemente no han sido en esa situación en la que uno pone un horario y ellos acuden, sino que a veces es que tienes que ir a donde ellos están, convocando otro tipo de actividades parroquiales, un campamento, una peregrinación, un lo otro, y en ese contexto de la peregrinación, y en ese contexto del campamento, y en ese contexto, etcétera, uno entra en el tema, lo sugiere, lo suscita, y posiblemente, dependiendo de los ambientes, sea más fácil hacerlo así. Pero, por supuesto, con esto no quito razón al oyente de que tiene que haber también unos momentos establecidos en los que estamos a disposición y a la espera de, pero yo diría más que es que también igual hay que buscar la forma de salir al encuentro y en la búsqueda, ¿no?, de la oveja perdida. Y creo que es muy importante el género de la peregrinación, el género de los campamentos, ese género o las jornadas mundiales, ese género en el que el joven pues puede estar más desapegado de unos ambientes increyentes y más abierto, ¿no?, a la gracia de Cristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Carmen. Le escuchamos. Me llamo Monseñor, gracias. Muy bien, Carmen. Yo tengo una duda. Bueno, no comprendo un pasaje del Evangelio. En la parábola del sembrador, cuando al final le dice a los discípulos el Señor: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera a todos se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. De acuerdo. Gracias a usted. Bien, sí, ese texto es un texto que obviamente tiene un género literario que también viene del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no?, que viene como a decir, vamos a ver, es como si se quisiese transmitir a través de esa forma tan fuerte de hablar lo siguiente: en la palabra de Dios hay suficiente luz para que para que quien quiere ver entienda. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios no tiene capacidad para que el que no quiera ver no va a poder ver. Entonces, es decir, que es como decir, mira, las parábolas, la palabra de Dios es una fuente de revelación, pero al final hace falta la apertura, el querer ver, el querer, porque no hay razones para quien no quiere ver. Bien, ese es el contenido que se quiere transmitir, y se hace, como la oyente
ha leído, se hace con un género en el que es como diciendo, tú no quieres ver, bueno, pues tú no quieres ver, pues yo a ti no te lo muestro, no te lo revelo, ¿eh? Pues el género literario consiste en como decir que Dios no se lo revela a quien no quiere verlo. Obviamente es una manera de hablar, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, ¿no? Pero es como si Dios, de alguna manera, en ese género literario dijese, ¿no quieres verlo? Pues mira, pues no pierdo el tiempo contigo haciéndotelo ver porque no quieres verlo. Pero es un género literario, ¿eh? O sea que yo tendría igual que también que hacer todas unas referencias al Antiguo Testamento, donde por ejemplo dice Yahvé endureció el corazón del faraón para que éste no hiciese caso a Moisés y entonces de esa manera se cubriese de gloria. Hombre, es una manera de hablar, ¿eh? Es una manera de hablar porque obviamente el faraón, él fue el que se encasquilló, ¿no? Endureció su corazón. Eso de decir que Yahvé fue el que endureció el corazón del faraón es una manera de hablar, ¿eh? Pero lo que es como viene a decir, es como si se dijese, el que se condena es el hombre, pero cuando el hombre se ha cerrado a la salvación, decimos, Dios le ha juzgado y le ha condenado. Es una manera de hablar, porque en realidad la condena de Dios no es sino respetar tu libertad de no querer aceptar la salvación. ¿Me explico? O sea, este es el género, ¿eh? Que es decir, Dios le ha condenado. Es una manera de decir, le ha respetado su libertad de no querer aceptar la salvación de Dios. Bueno, esperemos haber facilitado la comprensión. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Soy Manuel. Adelante. Dice el Señor que cuando dos se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Uh-huh. Y cuando una persona está sola, ¿está el Señor también con él? Está el Señor con él en otras formas de presencia, ¿eh? El Señor tiene más formas de presencia, como son también que Él inhabita en nosotros cuando el hombre está en gracia de Dios, cuando pues tiene una forma especial de presencia. Obviamente, esa otra forma de presencia de estar en la comunidad cristiana, pues no estará en la que vive en soledad. Aunque también es verdad que, vamos a decir que hay personas que viven solas y están como muy unidas a la comunión de la Iglesia. Personas que por lo que fuera, ¿no?, viven en soledad y sin embargo se sienten vivamente unidas a través de la comunión de la Iglesia. Luego también yo creo que tampoco hay que hacer, ¿no?, pues una aplicación meramente literal. Imaginémonos, por ejemplo, en alguien que vive solo y a través de este mismo instrumento de la radio está pues muy unido al querer de la Iglesia, a sus proyectos, a sus sufrimientos, a sus alegrías. Se puede aplicar aquí ese texto de Jesús donde dos o tres estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. No me cabe la menor duda que sí que se puede aplicar, porque no se trata únicamente de una presencia física. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Ana. Adelante. Mire, perdone que le haga hoy la pregunta, es sobre la revelación que usted nos habló el viernes, el número 67, pero es que no he podido entrar en antena hasta hoy. Era cuando usted hablaba de las revelaciones que había privadas y creo que nombró, que dijo usted que no eran de depósito de la fe, pero creo que nombró Fátima, Guadalupe y Lourdes. Y entonces yo quería ver si usted me pudiera, por favor, aclarar algo sobre que he escuchado hablar mucho, aunque nunca he ido, a Garabandal o de Medjugorje. Bueno, pues mire usted, son dos cosas que tienen dos situaciones distintas. En Medjugorje, para empezar, en Medjugorje todavía no ha terminado el mensaje concreto de la transmisión. O sea que todavía los videntes de Medjugorje siguen recibiendo, algunos de ellos, no todos, pero siguen recibiendo todavía esas revelaciones particulares. Con lo cual la Iglesia no va a dar su última palabra hasta que no termine ese fenómeno. De todas maneras, el Santo Padre recientemente, no hace mucho tiempo, constituyó una comisión pontificia para juzgar ese tema, una comisión de expertos para dar su palabra sobre el tema de Medjugorje. Porque en un primer momento el obispo del lugar había sido contrario
y después el Papa consideró que ese asunto debía de reservarlo él, porque es verdad que allí está existiendo pues una gran cantidad de peregrinos, etcétera, y el Papa ha decidido ser él mismo el que juzgue a través de esa comisión. El caso de Garabandal es distinto, porque sí que se emitió un juicio de la Iglesia por parte del Obispado de Santander, un juicio contrario a la veracidad del tema de Garabandal. Por lo tanto, ese juicio es el que está en vigor y es un juicio contrario. Yo creo que es muy importante que en estos temas vayamos en obediencia hacia la fe de la Iglesia. Que luego podría, bueno, pues no sé, siempre la Iglesia puede una cosa cambiarla o rectificarla, pero mientras tanto nos tenemos que atener, ¿no?, al juicio del magisterio de la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Sí, señor. adelante, Mire, escuchamos. me agradaría mucho, porque no lo entiendo. En el Hijo Pródigo habla de los cerdos. Después dice que estaban sobre tarima porque en otros sitios de la Biblia porque contaminaban, que su carne no se comía, que entonces me pregunto yo, ¿por qué cuidaban tanto los cerdos? Ya. Si no les daban, ¿qué utilidad le daban? Ya. Bueno, hoy mismo, hoy en día también, pues uno puede ver que en Israel pues también se cuidan los cerdos y existen granjas de cerdos que curiosamente, ahí ha sugerido algo la oyente cuando ha hecho la pregunta, curiosamente como hay un texto de la palabra de Dios dice que el animal impuro no pisará el suelo de Israel, pues dentro de esa especie de comprensión literalista o fundamentalista, ¿no?, de los textos bíblicos, pues se hace la trampa de decir, bueno, pues les ponemos una tarima de madera para que no pisen el suelo. Bueno, entonces claro, la pregunta es, y entonces, si ellos tienen esa concepción de que el animal impuro no puede ser comido, no puede ser tal, pues hombre, pues los cultivan para quienes no sean creyentes en su religión, o los exportan, etcétera. Hoy en día todavía existen muchas granjas y luego no olvidemos de que en Israel en este momento hay una parte de la población muy grande que aunque sea judía de raza, pues no es judía practicante en su religión, que incluso es descreída, etcétera. Pero yendo al tema del pasaje del hijo pródigo, lo interesante es que cuando dice que aquel que empezó a pasar una escasez, que se le terminó el dinero y que entonces tuvo que llegar a cuidar a cerdos para ganarse la vida y que comía de lo que comían los cerdos, las algarrobas, etcétera, ¿no? Lo importante de ese texto no es tanto un poco esa curiosidad que a usted se le ha planteado, ¿no?, sino que es como un signo también, es una parábola, la parábola de Cristo, que ha querido echar mano de cómo el pecador ha llegado a caer tan bajo, ¿no?, de perder la dignidad, que incluso come de lo que los judíos entienden por animales impuros, son sus compañeros, y hasta come su propia comida. Es decir, en el pasaje de la parábola del hijo pródigo, el hecho de que el oficio elegido sea el de cuidar cerdos, está también significando con esa imagen cómo el pecado nos hace perder nuestra propia dignidad. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, yo quería saber, por ejemplo, en los textos antiguos, o en el de Génesis, muchas veces dicen, pues no hay que interpretarlo al pie de la letra. Entonces, ¿hasta qué punto de los libros sagrados hay que interpretarlo al pie de la letra y cuándo ya es realidad? Vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues precisamente hoy he hablado algo del tema de cómo la palabra de Dios, para interpretarla, hay que interpretarla desde la tradición de la Iglesia. Cuando uno coge la Biblia literalmente y la lee fuera de la tradición de la Iglesia, ¿no?, pues se puede armar unos líos muy grandes, porque igual está está pretendiendo entender literalmente ciertas cosas que serían absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno dice, pues estaban Adán y Eva y entonces después que habían pecado se escondieron, oyeron el crujir, dice, ¿no?, oyeron el crujir de las piernas, de los pasos de Dios que se acercaba por el Edén.
¿Qué pasa? ¿Que Dios Padre tiene pies o qué? O sea, obviamente estamos hablando de un género. Dios Padre no tiene pies, ¿eh? O sea, no tiene forma humana, ¿eh? Hasta Jesucristo, hasta que llega la encarnación en Jesucristo, no se había encarnado, ¿no? O sea, es decir que pues si uno pretende esa palabra de que oyeron el crujir de los pies de Yahvé y se escondieron, si pretende interpretarla literalmente, va a sacar conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, ¿cómo distinguir, dice usted, lo que es literal de lo que, pues leyendo la Biblia desde la tradición de la Iglesia, es decir, desde el catecismo? El catecismo que estamos aquí explicando es la tradición de la Iglesia, desde la cual leemos, ¿no? leemos la palabra de Dios, ¿no? Estamos pasando a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Gracias por su programa. Me llamo Francisca y llamo desde Valencia. Adelante. El otro día usted habló sobre la vocación, la vocación que Dios daba a cada uno de nosotros. Sí. Yo he sido religiosa y no soy, pero digamos que para mí la vida ha cambiado solo de sitio. Yo no vivo en comunidad, pero vivo en mi casa, sigo siendo amiga de Dios, amo a Dios, espero en Él y creo en Él y lo defiendo cuando puedo, pero el otro día nunca había tenido dudas, pero el otro día sí, cuando usted dijo eso y dije, bueno, ¿y el Señor qué esperaba de mí esto? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es mi vocación? Bien, vamos a ver. Obviamente su caso particular y concreto pues no es el que tiene que pues ser aquí un poco juzgado ni analizado, ¿no? Porque desconocemos pues todas las cuestiones personales, pero bueno, al margen de su caso concreto, digamos lo siguiente. Vamos a ver. Imaginémonos que una persona ha recibido una vocación al matrimonio, ha recibido una vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, etcétera, y luego y ha sentido una llamada del Señor, y luego pueden acontecer cosas en la vida que son imprevistas. Pues por ejemplo, que alguien tuvo una enfermedad concreta y tuvo que abandonar la vida de clausura porque su salud no le permitía esa vida, ¿eh? O alguien en el matrimonio pues resulta que tuvo que vivir el episodio de que su marido se fue con otra mujer y le dejó a ella sola. O no únicamente por culpa de los demás, también puede ser por culpa de uno mismo. Por ejemplo, que uno tuviese un momento de lo que fuere y abandonase su sacerdocio. Lo abandonó porque en ese momento tuvo una crisis interior, y lo que fuere, y pidió la secularización y se salió. Bien, ¿y ahora qué? Entonces, creo que es muy importante entender que la llamada del Señor también sigue existiendo en el momento en el que una persona, por razones, sin hablar ahora de culpabilidades, porque puede haber situaciones en las que la culpabilidad la tengan otros o la tenga uno mismo, sin hablar de culpabilidades, la llamada de Dios, aun cuando incluso hayamos podido ser infieles a su llamada en un momento determinado, no por eso deja de estar presente en este momento. Es decir, yo sigo teniendo una llamada de Dios a cómo vivir el matrimonio en este momento en el que yo fui abandonada por mi marido. O sigo teniendo una llamada a seguir a Jesucristo, pues una vez que tuve que abandonar el monasterio porque mi salud no me permitía. O sigo teniendo una llamada a seguir al Señor de una manera determinada cuando yo fui infiel y abandoné el sacerdocio y lo que sea, pero aquí estoy y yo ahora quiero ser fiel. Y el Señor me da una oportunidad de fidelidad, aun cuando incluso yo, pues imaginémonos, ¿no?, una hipótesis, pecando por mi parte, yo abandoné el sacerdocio, bien, pero yo ahora tengo mi arrepentimiento y desde el momento y desde la situación en la que estoy yo, quiero ser fiel a seguirle. Porque de poco serviría que yo ahora me esté atormentando con aquello que hice, estuvo tal. Bien, vamos a ver, pero ahora ya no puedo regresar a aquella situación anterior y en este momento presente el Señor me dice, ven y sígueme, desde estas nuevas circunstancias en las que estoy. Desde este nuevo momento, ¿no? Tengo una forma de vivir este momento, incluso aunque yo haya sido infiel. Pero ahora, sin embargo, en este momento de gracia, responder a su llamada va a ser sanador, va a ser sanador de anteriores situaciones que yo haya vivido.
Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Soy Juan, le llamo desde Madrid. Adelante. Mire, solamente preguntarle, ¿tenemos la certeza de que los evangelios, los que estamos nosotros leyendo ahora, son los mismos que leyeron las gentes en el siglo III, en el siglo IV, después de que se escribieron? Era solamente eso. De acuerdo. Pues mire, la pregunta es sí, es un sí rotundo, y más todavía, hoy en día los evangelios que nosotros tenemos entre manos están mucho más autentificados que el que pudieron leer en el siglo IV, V, VI. ¿Por qué? Porque todo el estudio escriturístico que se ha ido haciendo en 2000 años ha ido distinguiendo, porque lo que son interpolaciones, vamos a ver si me explico lo que estoy diciendo. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo no había imprenta, sino que las copias eran manuales. Pues uno copiaba de un manuscrito a otro manualmente. Y en esas copias se podía producir algún error de que alguien transcribía una cosa, pues cometiendo algún error de transcripción o alguna pequeña subjetividad que cambiaba el algo. Bueno, a lo largo de estos años se ha ido estudiando qué manuscritos son más antiguos que cuáles, a cuál se le ha habido un error en la transcripción, donde ha habido tal, y de esa manera se ha ido consiguiendo que los evangelios sean el fiel reflejo de la tradición primitiva, distinguiendo cuáles fueron errores de copistas posteriores, ¿no? Entonces, el oyente pregunta, ¿tenemos hoy en día certeza de que los evangelios que leemos son los mismos que leyeron en el siglo III? Sí, e incluso más puros, fijaros bien, incluso con a un pequeño error de transcripción, pues purificado, eso con toda certeza científica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Monseñor, mire, le habla Odila desde Fuenlabrada. Adelante. Mire, mi pregunta es lo siguiente. Tengo una hija que está viviendo en Canadá, en el estado de Alberta, ¿no? Uh-huh. Tiene una niña de 7 años, entonces va a hacer la primera comunión. Pero me han dicho que en este año le van a dar la comunión, le van a confirmar, pero no le van a confesar. Entonces yo siempre le decía, pero no puede ser que les vayan a dar la comunión y no les confiesen, que va inclusive el obispo para confirmarlas. Entonces estoy con mucha duda, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo ve usted? Bien, vamos a ver. Mire, me imagino que en esa tradición la forma de la iniciación cristiana de la primitiva comunidad cristiana, de la primitiva tradición cristiana, era recibir los sacramentos en este orden, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Esa era, pues, digamos, la fórmula de la primera iglesia, Claro, siguiendo esa primera fórmula, en algunos lugares se hace eso así, de manera que entonces a ese niño se le confiesa posteriormente. También es verdad que al hacerse con 7 años, pues es verdad que con 7 años el niño o la niña no tiene, pues será difícil que pueda tener ningún pecado, no va a ser grave, ¿no? Que eso me parece que es imposible, sino de cierta importancia. Por eso, en esa forma de la iniciación cristiana que dice usted que hace en Canadá, que es la forma de la iglesia primitiva, el sacramento de la confesión se deja para un momento posterior. No es ninguna barbaridad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el orden de los sacramentos se haga de otra manera, que el sacramento de la confirmación se quede para más tarde y que los niños se hagan la primera comunión un poco más tarde, con 9 años, y entonces ya, pues 2 años más, ya el niño está mejor preparado para confesarse. O sea que digamos que no es incorrecto esa forma de recibir los sacramentos, la iniciación cristiana. Es más, era el orden de la comunidad primitiva. Y la confesión se recibía más tarde. También en alguna diócesis española se están dando los pasos para recibir los sacramentos en este orden, es decir, primero el bautismo, luego la confirmación y luego la primera comunión. Bien, adelantando ese proceso, porque aquí generalmente hacemos primero bautismo,
luego más tarde primera comunión y luego ya en la adolescencia la confirmación. Bueno. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, adelante, le escuchamos. Ante todo, decirle que este programa me está haciendo mucho bien. Mire, me han regalado un libro de María Valtorta, El Evangelio como me ha sido revelado. Esto es una de las preguntas. ¿Está recogido dentro de la tradición? O sea, es bueno leerlo. Y otra pregunta es, he estado en dos conferencias diferentes. En una me han dicho, la Biblia no es bueno subrayarla, es palabra de Dios y no es conveniente. Y en otra me han dicho, la Biblia hay que trabajarla, hay que leerla, hay que empaparse, no importa subrayarla de colores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me lo puede aclarar, por favor? De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Bueno, me hace gracia a veces, ¿no? Como podemos decir ciertas cosas que igual pueden confundir un poco, pero sin embargo, en mi opinión, no es contradictorio lo que ha escuchado usted en las dos conferencias. Yo creo que el primer conferenciante, el que dijo la Biblia, toda ella es palabra de Dios y no vamos a andar subrayándola como si fuese un libro en el que yo cojo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, bien, ya lo entiendo. ¿Sí? Pero cuando alguien dice la Biblia tenemos que intentar meditarla, hacerla nuestra, darle muchas vueltas, claro, y en ese sentido el segundo conferenciante habrá dicho, y si usted le ayuda para meditarla mejor subrayar una cosa y tomar un apunte, etcétera, y bueno, yo creo que los dos querían decir algo que es verdadero. Lo que pasa es que no conviene sacar una tesis de si se puede subrayar o se puede escribir un comentario al margen. Yo creo que la clave está en que nosotros trabajemos la Biblia, nos empapemos de ella, pero al mismo tiempo no la subrayemos como si fuese un libro en el que me gusta esto y lo otro lo dejo. O sea, hay que coger los dos espíritus de lo que dijo una conferencia y la otra. Pero es más importante el espíritu de lo que dijeron que la cuestión literal de si subrayo o no subrayo. Que eso, bueno. La pregunta sobre una revelación privada, como es la de Valtorta. Valtorta, pues es una mujer, una vidente que ella pues dice recibir unas revelaciones privadas sobre cómo fue la vida del Señor. Es como una especie de evangelio relatado con mucho detalle, ¿no? Y esto fue así. Bien, eso no forma parte de la tradición con mayúsculas, ¿no? Obviamente. Pero la Iglesia, aunque no ha dado, ¿no?, una palabra definitiva sobre el tema de si esas revelaciones privadas de Valtorta fueron ciertas, aunque no ha dado una palabra definitiva, sí que permite leerlas teniendo en cuenta que no son, no son la tradición con mayúsculas, son una revelación privada de una persona que, aunque fuese auténtica o no fuese auténtica, me pueden hacer bien. O sea, leídas con este espíritu que estoy diciendo, sin pretender que sean el depósito de la fe ni un dogma de fe, me puede hacer bien. Incluso, fijaros bien, me puede hacer bien, sea cierta la palabra, sea cierta la revelación particular o no sea cierta. O sea, la Iglesia no ha dado una palabra definitiva, pero en ningún momento ha excluido el que un católico pueda leerlas y enriquecerse con ellas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Mire, soy Clarisa, soy de Nicaragua y vivo ahora en Sevilla. Soy fiel oyente de su programa, que me encanta mucho, pero hasta hoy he tenido la oportunidad de entrar en antena. Bueno. Y tengo la pregunta sobre el tema que ha desarrollado hoy sobre los libros apócrifos. Yo quisiera saber cuáles son ellos y si no son palabra de Dios, ¿por qué los encontramos en la Biblia, la Iglesia Católica? Solamente. No, los libros apócrifos no se encuentran en la Biblia de la Iglesia Católica. O sea, yo creo que hay, usted se habrá confundido con alguna otra cosa. Es decir, los apócrifos precisamente están excluidos de la Biblia. Cuando la Iglesia ha definido cuáles son palabra de Dios, esos son, ¿no?, los que están incluidos en la Biblia y por lo tanto los otros están excluidos. ¿Cuántos son? La verdad es que eso es difícil definirlo porque son muchísimos. Son muchísimos los evangelios apócrifos que han sido escritos en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, pues podríamos decir entre el siglo IV y el siglo X,
en esos 6 siglos se escribieron muchos evangelios apócrifos, libros apócrifos, etcétera, que la Iglesia no ha considerado palabra de Dios. No sabría decirle cuántos pueden ser. Por ejemplo, existe el Evangelio copto de Tomás, el apócrifo de Juan, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio del pseudo Tomás, el protoevangelio de Santiago, muchísimos. Hay muchísimos evangelios apócrifos. Algunos de ellos tienen unas tendencias heréticas más marcadas porque han sido escritos en escuelas de algunas herejías, sobre todo de estilo gnóstico, y otros no, son más bien fantasiosos o etcétera, o algunos, pues no son tan, son más bien devocionales, pero no han sido considerados como palabra de Dios por su falta de proximidad. Muchos de ellos surgieron como fruto de la cierta curiosidad que tenía la gente por saber cosas de Jesús que no narran los evangelios apócrifos. Por ejemplo, tenemos un evangelio que dice historia de José el carpintero. Pues hombre, pues como a todos nos gustaría saber cosas de San José, y como echan en falta que los evangelios cuenten más cosas de San José, pues allá por el siglo VIII, IX se escribió un evangelio de San José el carpintero. Pero claro, tened en cuenta que un evangelio escrito 800 años después, ¿cómo va a ser palabra de Dios? Muchos de ellos son fruto de la imaginación popular que quiere también narrar y contar cosas de la infancia de Jesús, pero que obviamente no pueden ser considerados palabra de Dios. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Lourdes de Madrid. Adelante, Lourdes. Mire, quería hacerle una pregunta referente al semanario Alfa y Omega del 10 de marzo, que nos habla de los lineamentos y también sobre los trabajos de la nueva evangelización. Si no me lo puede explicar hoy, pues otro día. Sí, pero sí. Se lo agradezco mucho, Muchas gracias. Sí, mire usted, los lineamenta suelen ser como cuando se va a convocar un sínodo en el que se reúnen, hay una diferencia entre sínodo y concilio. Concilio universal es cuando se juntan todos los obispos de la Iglesia. El último fue el Concilio Vaticano II. Sínodo es cuando se juntan unos cuantos obispos de todo el mundo, representantes del resto del episcopado, para hablar de un tema, como va a ser dentro de pocos meses, el sínodo sobre la nueva evangelización. Bien, entonces, para que llegado allí, aquello no sea un desorden, sino que tantos obispos tengan un poco un hilo conductor, etcétera, antes de llegar allí, la Santa Sede pone en sus manos unos lineamenta, que son un documento en el que se recoge las cuestiones principales de ese tema que se va a tratar. O sea, es como un material para que los que vayan a ese sínodo hayan tenido una especie de trabajo común de cuestiones doctrinales sobre ese tema que van a tratar. Los lineamenta no tienen valor doctrinal, valor doctrinal será el que salga del sínodo, pero se ha entregado a los obispos un material para que lo reflexionen. Entonces, por ejemplo, ahora se nos ha enviado a todos los obispos del mundo, tanto los que van a participar como los que no vamos a participar en ese sínodo de los obispos, se nos ha enviado un librito sobre los lineamenta para la nueva evangelización con preguntas en cada capítulo para que respondamos y así haya como un material de trabajo. O sea, es como el trabajo previo. Lineamenta también quiere decir de qué líneas vamos a marcar, qué líneas vamos a marcar en ese sínodo o en ese concilio. Eso es lo que es la palabra lineamenta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Padre y María del Carmen de Sevilla. Adelante. Mire, quería preguntarle un tema sobre la Sagrada Escritura, que los cristianos, en el Antiguo Testamento sabemos que es la línea que va hasta llegar a Jesucristo, donde se cumple la palabra y todo lo demás. Entonces, para nosotros es la Sagrada Escritura desde el principio hasta que llega el Evangelio, incluso con Jesucristo, el Nuevo Testamento. Pero mi pregunta es, en el Antiguo Testamento, donde era el pueblo de Israel el que acoge la palabra de los profetas y la palabra de Dios revelada y demás, si ellos todavía no habían recibido a Jesucristo y cómo confiaban en que fuera la palabra escrita, la Sagrada Escritura,
mayoritariamente el pueblo israelita. O sea, como ellos sí la consideraban Sagrada Escritura, si todavía no habían ellos, como nosotros. Ya. Le entiendo. Como no pensaban que pudiera ser, yo qué sé, como por ejemplo ahora Nostradamus, alguien que se seguía o no se seguía a los profetas, porque creían verdaderamente ellos y siguen creyendo en Sagrada Escritura también. Mire, nosotros dentro del el Antiguo Testamento también hay libros que son apócrifos, también hay libros que no han sido considerados palabra de Dios, ¿no? Pues igual que también ocurre en el Nuevo Testamento que hay apócrifos, bueno, que nosotros hemos distinguido que no son la auténtica revelación de Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se distinguió eso? Pues más o menos o sea, con el siguiente concepto. Aquellos libros que cuando Jesucristo fue a la sinagoga, ¿no? En el tiempo en el que Jesucristo iba a la sinagoga y allí se proclamaba la palabra de Dios del Antiguo Testamento como palabra de verdad, eso es lo que nosotros interpretamos como palabra de Dios del Antiguo Testamento. Los libros que en el tiempo en el que Cristo iba a la sinagoga eran aceptados como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los que Cristo leyó y escuchó como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Luego resulta que en otros lugares también, o en un tiempo anterior a Jesucristo, también se leyó, no, pero cuando Cristo llegó, ese es nuestro criterio. No que en otro tiempo, pues en otros tipos de sinagogas, había libros que también eran leídos como, no nos sirve. Lo que nos sirve son los libros que Cristo, al llegar a la sinagoga, lee y escucha como revelados como palabra de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola. Buenos días, le escuchamos. Soy Juan Pablo, de Málaga. Adelante, Juan Pablo. Bueno, una pregunta un poco tonta, pero me ha venido un poco en correlación de lo que estaba diciendo de ver a Jesucristo en los obispos y verlo en el burro o en cualquier... Entonces, pues, la idea de hasta qué punto tienes que ver a Jesucristo en tu esposa o en tu esposo. Pues es interesante la pregunta, porque fíjese que la imagen esponsal, la imagen esponsal es utilizada como la imagen sacramental. Te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su Iglesia. Te entregas a tu esposo como la Iglesia fue fiel a Jesucristo. Es decir, la imagen esponsal también se utiliza para el matrimonio. Y ahora voy a decirle una imagen. Pues seguro que el oyente, si está casado, tendrá una alianza del desposorio con su esposa, ¿no? También un servidor, como obispo, según os hablo, pues tengo aquí en mi mano derecha el anillo de obispo, que es imagen del desposorio con la Iglesia, es decir, el obispo se desposa con la Iglesia. O sea que hay un esposorio en el seno de la Iglesia. Cristo es esposo de la Iglesia, el obispo, imagen de Cristo, es esposo de la Iglesia. Luego la imagen esponsal se utiliza no tanto para esta entrega ministerial sacerdotal como para la vocación matrimonial. Por tanto, interesante esa pregunta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Adelante. Soledad desde Salamanca. Vale. Mire, yo estos días atrás le he oído hablar sobre Adán y Eva. Entonces, ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, ¿no? Entonces, los demás hijos que tuvieron, ¿cómo lo hicieron? ¿Cometerían incesto o cómo? Tengo esa pregunta y esa duda. Sí. Gracias, monseñor. Sí. Pues mire, es verdad que la Sagrada Escritura luego viene escrito posteriormente que tuvieron más hijos que Adán y Eva. Uno lee detenidamente la Escritura y luego tuvieron posteriormente más hijos. Pero obviamente es claro que existiría incesto, porque la descendencia desde una pareja monógama, obviamente después tiene que tener unas relaciones que tienen que ser necesariamente intrafamiliares en mayor o en menor grado. En el Antiguo Testamento nos puede sorprender que también hay momentos en los que la poligamia es aceptada, en los que hay ciertas relaciones intrafamiliares que nosotros, o incestuosas, que nosotros no aceptamos. Es decir, que tened en cuenta que ha habido, ¿no?, una
pues un desarrollo de la revelación, etcétera, que en el Antiguo Testamento puede haber muchos pasajes que nos resulten a nosotros pues sorprendentes, pero hay que ponerse en el contexto histórico de las cosas. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, era para preguntarle sobre lo que usted estuvo hablando ayer, del pasaje del Evangelio ese de Lucas, el que vosotros me oye, a mí me oye. ¿Eso solo se refiere a los discípulos o también a los sacerdotes? Vamos a ver, cuando dice Jesús, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, etcétera, está hablando de sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que han recibido el ministerio de la predicación. Es decir, cuando nosotros nos abrimos a la predicación de la Iglesia y en ella recibimos pues el mensaje, el depósito de la fe que Cristo le pidió a la Iglesia que predicase, cuando nosotros oímos y acogemos a esa Iglesia, estamos oyendo al propio Jesucristo. Otra cosa también, en una aplicación, pero ya no tan literal, sino más amplia, es que obviamente también cuando nosotros estamos abiertos a una corrección fraterna que me hace pues mi propia madre, o que me hace un hermano, un amigo, un vecino, cuando yo estoy también abierto a una palabra dicha por buscando el bien, ¿no? Que alguien me hace una corrección, incluso estoy escuchándole también al mismo Jesucristo. Es decir, abrirnos a la corrección fraterna es también abrirnos a la palabra de Cristo. Pero bueno, este es un sentido que no es el literal del texto al que se refiere el oyente, que obviamente se refiere a la predicación de la Iglesia. Quien a vosotros os oye, a mí me está acogiendo, como dice Jesús. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Señor obispo, sí. Hace aproximadamente una semana o más o menos estuvo usted hablando del purgatorio. Sí. Y afirmaba usted que la persona cuando muere, el alma no va directamente a la presencia de Dios, sino que tendría que pasar, porque nadie somos perfectos, tenía que pasar por el purgatorio el tiempo que fuera necesario para después pasar a la presencia de Dios. Pero entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo se puede entender aquella frase categórica de Jesús en la cruz cuando le decía a Dima, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, yo le respondo a la siguiente manera. Yo no creo haber dicho, y si lo he dicho, vamos, rectifico absolutamente, no creo haber dicho que el estado del purgatorio sea un estado por el que todo el mundo tenga que pasar. No. El estado de purgatorio es un estado en el que la medida en que nuestra contrición no es perfecta, en la medida en que nuestro estado interior de purificación no es perfecto, será necesario para completar la visión de Dios. Obviamente el caso que usted pone es un ejemplo bueno, viendo cómo la contrición de ese ladrón le dispuso para entrar a ver perfectamente, entrar a ver inmediatamente, ¿no? O ese mismo día, pues el rostro de Dios. Ahora, también es impresionante ver la contrición tan perfecta de ese ladrón, que le dice al otro, mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. Le están crucificando y en vez de quejarse, él dice, yo tengo lo que me he merecido, porque mira, he sido un ladrón y al fin y al cabo estoy sufriendo lo que me he merecido, pero este qué mal ha hecho. Es impresionante, yo no conozco a mucha gente que diga, que le haya dicho en su vida, yo tengo lo que me he merecido. Es decir, es un acto de contrición impresionante por su parte. Por lo tanto, el estado de purificación después de la muerte no es, ojalá, ¿no? Pues podamos tener la visión de Dios sin necesidad de ese estado de purificación. Pero bueno, yo lo que me remetí es a que el Papa en su encíclica Spe Salvi, hay un momento en el que dice como opinión personal suya, que lo dice él explícitamente como opinión personal suya, pues que posiblemente esa necesidad de purificación pues pueda ser bastante mayoritaria, en el sentido de que no es tan fácil ni rechazar plenamente a Dios para la condenación eterna, ni estar perfectamente preparado en la contrición perfecta para contemplar a Dios. Luego es posible que el estado de purificación después de la muerte sea necesario para muchos, incluso para la mayoría. Puede ser, ¿no? Y por eso nosotros rezamos por todos los difuntos, ¿no? En la creencia de que puedan necesitar de una purificación sin estar seguro de ello, porque de lo que no sabemos no vamos a hablar.
Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, una cosa que es que me angustia mucho. Resulta que en el cielo la felicidad es perfecta, pero siempre mantenemos un vínculo afectivo con lo que hemos hecho en la vida, ¿no? Tanto para el arrepentimiento de pecado como del amor a las personas que nos rodean o las de nuestra familia. ¿Cómo se puede ser feliz si alguna de las personas a las que amas, un hijo, se condena? Ya me imaginaba que me iba a hacer usted esa pregunta cuando ha comenzado a plantearla. Mire, eso es un misterio. Eso es un misterio porque nosotros aquí, a la hora de pensar en el más allá, estamos haciéndolo desde unos parámetros desde los que no nos es posible desprendernos, ¿no? Bueno, aquí, pues, la felicidad de una madre está totalmente ligada a la felicidad de su hijo, ¿eh? Y a una madre que no le digan que puede ser plenamente feliz en su vida mientras su hijo está hecho un desgraciado, ¿eh? Es imposible, una madre es imposible que sea feliz si su hijo no es feliz. Entonces, claro, usted como buena madre, pues traslada ese aspecto a la vida eterna y dice, pues claro, yo cómo voy a ser plenamente feliz en el cielo si en la hipótesis, ¿no? En la hipótesis de que mi hijo pues no alcanzase la eterna salvación. Bueno, mire usted, esta especie de reflexión que usted ha hecho, yo la he escuchado a más de una persona, o yo también incluso la he pensado por mí mismo, ¿no? Por tus seres queridos, etcétera. Y es que tenemos que renunciar a nuestra capacidad de entender, o sea, de sentir, porque es que nos cuesta entender hasta qué punto la presencia de Dios es todo para nosotros. Es todo para nosotros, ¿no? Nos cuesta entenderlo, ¿eh? Y nosotros aquí en el fondo, afectivamente hablando, aunque digamos que Dios es pues el sentido de nuestra vida, afectivamente hablando, los vínculos, ¿no? Pues con el marido, con el hijo, con el amigo, con el tal, pues son vínculos que nos resultan pues casi, iba a decir, pues inexcusables, ¿eh? Sin embargo, nosotros creemos, ¿no? en esa libertad del hombre, y al mismo tiempo creemos en que Dios es el que nos hace plenamente felices. Yo, más que sufrir o atormentarme con esa especie de duda que se nos escapa, yo más bien haría la siguiente consideración. Ese amor tan grande que usted tiene a su hijo, como lo tuvo Mónica a su hijo Agustín, será también una gran ayuda en la salvación de su hijo. Es decir, que cuando alguien se presenta delante de Dios, ese amor tan grande que tiene a los suyos, le da también una vocación de ser intercesor, de ser alguien que me presento, Señor, pero también me presento con los que me has encomendado, me presento con los hijos, me presento con mi parroquia, me presento con, ¿no? O sea, es decir, yo diría, véalo desde este punto de vista. Lo digo porque es que es el práctico. Lo otro es darle vueltas de lo que no sabemos y además no entendemos desde aquí. Sáquele usted, ¿no?, a esa especie de duda que se le plantea el aspecto práctico de que el Señor ha querido que usted se presente a Él también acompañada de sus hijos, e intercediendo por ellos y orando por ellos. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy María de Sevilla. Adelante, María. Mire, que le quiere hacer una pregunta, porque tengo un niño que está en el camino catecumenal, es epiléptico, y tengo una hermana que es evangelista, y el otro día estuve hablando con ella, y me dijo que los que son epilépticos tienen un espíritu, pues digamos, malo. Entonces, pues tengo mucha angustia y muchas cosas, porque, pues no sé, porque yo verdaderamente, digo como San Pablo, yo sé muy bien de que me fui de mi iglesia católica, pero me ha puesto un poquito el espíritu contrito y de verdad digo, pues voy a llamar al monseñor que me aclare esto, por favor. Que Dios le bendiga, monseñor, por lo bien que hace usted con todos nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Mire, pues igual, claro, me imagino que a mí me costará un poco entender en qué contexto fue esta conversación, etcétera, pero vamos a ver, si se entiende que la epilepsia pues tenga un espíritu, esté ligada a un espíritu maligno,
pues por el hecho de que la epilepsia tenga algunas manifestaciones externas que puedan alguno haber confundido con una posesión diabólica, etcétera, etcétera, eso hay que excluirlo y hay que rechazarlo totalmente, ¿eh? La epilepsia es una enfermedad más, como cualquier otra, pues como puede ser pues un cáncer, como puede ser pues un problema de corazón, como puede ser un problema de tensión alta, un problema de diabetes, un problema de lo que sea, ¿no? Hay que rechazar el hecho de que la epilepsia, por el hecho de que tenga ese tipo de manifestaciones, de convulsiones, etcétera, que alguno pues ha podido confundir históricamente con una posesión diabólica. O sea, es totalmente falso que la epilepsia tenga nada que ver con ningún tipo de espíritu maligno. Es sencillamente una enfermedad que tiene unas manifestaciones externas que pueden ser un poco así espectaculares, un poco humillantes, etcétera, y a veces fijaros bien cómo somos, ¿no? Que es que hasta hemos podido vivir como una forma un tanto vergonzante, que algunos ataques epilépticos pues han dado, no sé, uno intenta ocultar su condición de epiléptico por el hecho de que sufre una cierta humillación de poder tener unos ataques delante de los demás, que tenemos que ayudarles a los epilépticos a que se sientan pues como un enfermo más, aceptando su enfermedad, sin que el hecho de que tenga lugar ese tipo de manifestaciones un poco delante de los demás tenga que resultar más humillante que el tener una neumonía o el tener pues diabetes. Explico, no tenemos que confundir las churras con las merinas, como se dice, y no tenemos que llamar cuestión sobrenatural a lo que es una mera cuestión natural y cuestión médica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Soy Nieves de Albacete. Sí, adelante. Oigo todos los días su programa, claro está. Pero la consulta que le quiero hacer hoy no es sobre su programa, pero es sobre religión. Adelante. Desde toda mi vida, desde que iba al colegio a monjitas, pues he rezado Vía Crucis. Y lo sigo rezando y ahora tengo 90 años. Y resulta que que lo oigo en la radio de ustedes, ya hace el segundo viernes de la Cuaresma, lo oí desde un pueblecito de Cuenca. Y el viernes pasado, desde León. Pero yo toda mi vida he oído 14 estaciones. Sí. Y en estas dos localidades, los sacerdotes han dicho 15, incluyendo la resurrección del Señor. ¿Usted me puede explicar esto, monseñor? Sí, de acuerdo. Pues mire, yo la explicación le diría lo siguiente, que usted tiene muchos años, que son 90 años y que obviamente esos años pues son una hermosura muy grande en el conocimiento de la tradición de la Iglesia. Pero fíjese, aunque usted tenga 90 años, son muy pocos, es usted muy joven. Es usted muy joven en la tradición de la Iglesia. Entonces el Vía Crucis no es una devoción que lleve 2000 años en la historia de la Iglesia, en absoluto. Lleva muchos años menos. Y el Vía Crucis pues no siempre ha sido como los 14 estaciones que usted ha conocido. No. En un momento determinado, pues en algunos lugares tiene más estaciones, en otros menos estaciones. Pues en algunas tradiciones de la Iglesia oriental tiene otras estaciones distintas. Por ejemplo, Juan Pablo II, él hizo también una versión bíblica del Vía Crucis, en el que también puso estaciones nuevas. Es decir, quiero decirle con esto que las 14 estaciones del Vía Crucis, tal y como usted las ha conocido, no pertenecen a la transmisión que Jesucristo hizo a los apóstoles de un Vía Crucis con 14 estaciones, ¿entiende? Por lo tanto, en la propia Iglesia, con el paso de los siglos, puede y podrá pues añadir algunas estaciones, quitar otras, porque, por ejemplo, cuando se habla de las 3 caídas de Cristo, ¿no?, en las estaciones del Vía Crucis, eso no viene en los Evangelios. En los Evangelios no viene que Cristo cayese 3 veces. Y por eso Juan Pablo II pues quitó algunas estaciones de las caídas de Jesús y añadió otras que sí que vienen en los Evangelios, etcétera. En resumen, que aunque usted tenga pues esa hermosura de los 90 años y Dios le dé muchos más y podamos celebrar con usted el centenario, que nos demos cuenta que la tradición de la Iglesia pues es mucho más amplia
y no tenemos que confundir lo que viene de la tradición de la Iglesia desde hace 2000 años a las devociones que con el paso de los siglos se han ido añadiendo, aumentando, disminuyendo, etcétera. Hay que distinguir eso.